nuestra consulta, porque lo más importante que tenemos es nuestra salud. Y qué importante es prevenir, sobre todo ahora les contamos que este mes de noviembre se dedica al cáncer de próstata y es importantísimo cuando se tiene el primer síntoma ir al médico para que se ataje a tiempo si usted lo tiene, ¿no? Tenemos a Manuel Fernández Arjona, urólogo del Instituto de Medicina Sexual. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias un día más por estar con nosotros. Igualmente. Vamos a hablar de este tema tan importante, pero antes quiero, bueno, pues un tema que veníamos de atrás, la cistitis, hemos hablado mucho en verano, pero es que hay una cistitis que se repite, la cistitis de repetición que se llama, o sea que la han cogido este verano algunas personas en baños públicos sobre todo, ¿y qué ocurre? Que se va repitiendo. Sí, la cistitis tiene la peculiaridad de ser una infección urinaria de vía baja que por desgracia pues aparece y vuelve a aparecer con cierta frecuencia. No es lamentablemente un episodio puntual que no vuelve a aparecer. El verano tiene una serie de factores que pueden condicionar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues el tema de la aparición de la cistitis, pero igualmente el invierno hay mucha gente que tiene mucha propensión por el cambio climático, por el frío, y esto constituye el hecho, pues lo que tú comentabas, de las infecciones urinarias de repetición que se perpetúan muchas veces, sobre todo en mujeres, no lo olvidemos. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay una página web que la vamos a dar, la vamos a poner a ustedes por si tiene, es www.cistitisderepetición.com, donde ustedes pueden, bueno, pues sí. Ahí tenemos, doctor, toda la información, ¿no? Sí, yo creo que hay una página web que se puede consultar perfectamente y bueno, pues ahí tienen toda la información sobre prevención, medidas higiénico-dietéticas, cuándo acudir al médico y cuándo no, es decir, yo creo que hay una información bastante amplia y completa sobre el tema. Bueno, de todas formas, si tiene usted alguna duda, pues nos llama también y se la resolvemos en toda la medida de lo posible. Hoy nos ocupa el tema del cáncer de próstata. Todo este mes de noviembre, doctor, se está haciendo una campaña para concienciar lo importante que es la prevención y sobre todo al primer síntoma ir al médico. Correcto. Periódicamente se hacen estas campañas sobre, no solo sobre el cáncer de próstata, sobre muchas otras patologías en medicina, la hiperplasia benigna de próstata, muchas otras. El cáncer de próstata, yo creo, bajo mi punto de vista, que tiene una especial importancia, sobre todo por dos motivos principales. Porque no tenemos que olvidar que el cáncer de próstata es el más frecuente en varones, con lo cual es en prevalencia es el más frecuente, pero además también es la primera causa de muerte por cáncer en varones, con lo cual yo creo que es un tumor que merece la pena tenerlo muy presente y muy a mano. Sobre todo, doctor, porque les vamos a dar a ustedes un dato muy importante, porque esto importa a los hombres y a todas las mujeres que nos vean, que luego se lo puedan contar, ¿no? A cualquier hombre que tengan en casa. Es el tema de que si se previene, sobre todo si se acude a los primeros síntomas y se coge a tiempo, es como el cáncer de mama, que se puede... es muy eficaz el tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo has dicho muy bien. Afortunadamente es un tumor que, aunque sea el más frecuente, es cierto que hoy en día tenemos una batería de posibilidades terapéuticas amplia y variada, pero sobre todo estas opciones terapéuticas o estos tratamientos son muy eficaces en las primeras fases del tumor. Es decir, para decirlo esquemáticamente, si un tumor tiene 4 fases, por ejemplo, si lo cogemos en las 2 primeras, la probabilidad de curación es muy elevada. Esto es importante. Pero claro, doctor, las mujeres han hecho muchas campañas de concienciación, hacernos las revisiones a partir de 40 años, mamografías. Sí. Los hombres, ir al urólogo parece, no sé si estoy equivocada, que cuesta un poquito más, sobre todo los hombres más mayores de antes, estos hombres de campo, ¿no? Sí. Que es como, bueno, no, si tengo un problema voy, si no, no. Eso está mal, hay que ir a revisiones, sobre todo a partir de qué edad y que tienen que ir los hombres al urólogo. Sí, yo no sé por qué a los hombres siempre nos cuestan más determinadas cosas, es una cosa curiosa y sorprendente, pero es verdad. Nosotros recomendamos que a partir más o menos de los 50 años empiecen a hacer las revisiones de la hiperplasia benigna de próstata y en ellas se incluyen también las del cáncer de próstata. Ahora bien, no debemos de olvidar que el cáncer de próstata es un tumor que tiene unas implicaciones genéticas importantes, es decir, si alguien ha tenido un padre, un abuelo, un hermano o algún familiar directo con un cáncer de próstata, esto se debe anticipar y se recomienda pues empezar a los 40, 45 años, un poquito antes. Eso en cáncer en general, ¿no? Cuando alguien ha tenido en la familia... Bueno, hay cánceres muy claramente genéticos, por ejemplo el de mama que tú estás comentando, que bueno, si una mujer lo ha tenido, pues sus hijas deben de vigilarse de una forma más estrecha, ¿no? El de próstata es otra cosa similar, el de colon también. Hay otros que no tienen esta relación tan intensa, pero por ejemplo este que nos ocupa hoy, por supuesto que sí. Vamos a dar el teléfono por si alguien tiene una duda. Estamos hablando del cáncer de próstata, cómo prevenirlo, el 925 28 87 91. Y lo más importante, doctor, para
los medios de comunicación, por eso estamos aquí y dedicamos este espacio, es las personas que nos están viendo. ¿Cómo sabe un señor, ¿no?, que el primer síntoma para decir, ojo, tengo que ir al urólogo, ¿no? Correcto. Aquí tenemos un pequeño problema, y el pequeño problema es que el cáncer de próstata generalmente no ocasiona síntomas. Entonces, es cierto que hay mucha gente que tú le haces unos determinados análisis y dices, hombre, hay que vigilar esto un poquito, y te dice, pero si yo no tengo síntomas, a mí no me pasa nada. Esta es la realidad. El tumor prostático no da ningún tipo de síntomas generalmente. Evidentemente, cuando es avanzado sí puede dar algún tipo de síntomas, pero en estadios iniciales no da síntomas. Con lo cual, la única alternativa que nos queda es la vigilancia la vigilancia epidemiológica, el control, pues mediante analíticas y mediante determinadas pruebas de imagen. Claro, el diagnóstico es con unas pruebas que es un análisis simplemente, o sea, son pruebas sencillas. Sí, ¿no? Es un análisis de sangre, hay un marcador que se usa de una forma muy amplia que se llama antígeno prostático específico, las siglas son PSA, y este sí nos da una idea o nos orienta sobre las posibilidades que un paciente puede tener de tener cáncer de próstata o no. Afortunadamente, hasta hace unos años solo teníamos el PSA, hoy tenemos alguna herramienta más que nos permiten afinar un poquito mejor y bueno, pues aproximarnos más al diagnóstico. En personas jóvenes no suele ser habitual, pero sí en el caso, sobre todo, si ¿en qué edades, por ejemplo, ha visto usted cáncer de próstata más tempranas? Bueno, en la década de los 40. La década de los 40. Antes de la década de los 40 es muy excepcional el cáncer de próstata. Por eso recomendamos, sobre todo en gente que ha tenido antecedentes de tumor prostático, que empiecen a revisarse a partir de los 40 años. A partir de los 40 en caso de que hayan tenido... Sí, y si no, pues a partir de los 50. Hablamos, tiene 4 fases, como todo lo que es la enfermedad del cáncer. Cuando uno le hacen el tratamiento, dicen está en la fase 1, 2, inicial. 3... Claro. Hablamos, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es un tratamiento...? Tratamientos tenemos, afortunadamente, también bastantes, ¿no? Entonces hay una serie de opciones que el paciente puede elegir. En las fases iniciales del tumor, en lo que decimos que sería una enfermedad localizada, es decir, localizada quiere decir que está solo en la próstata y que no está ni en las zonas periféricas de la próstata, ni está en los ganglios, ni está en los huesos, ni está en ningún otro sitio. Es decir, cuando es potencialmente curable, serían las fases 1 y 2, digámoslo así, bueno, ahí tenemos alternativas. La más habitual es la cirugía. La cirugía se llama prostatectomía radical, es una técnica en la cual se quita la próstata entera. Dependiendo del paciente, de las características que tenga, pues tenemos alguna otra alternativa más, por ejemplo la radioterapia, que también se emplea en determinados pacientes muy concretos. Dentro de la cirugía que hemos comentado hay varias alternativas, la cirugía abierta, que es la cirugía clásica, la cirugía laparoscópica, que todo el mundo más o menos sabe ya lo que es la laparoscopia, sí. A través de unos agujeritos se meten unos tubitos y así se opera. Y la cirugía robótica hoy en día, que es una cirugía que es parecida a la laparoscopia, pero el cirujano en vez de manejar directamente los instrumentos, los maneja un robot y el cirujano maneja el robot. Esa no sé si ustedes la conocían. Bueno, esa es menos conocida, más reciente, pero también, novedosa, ¿no? También tremendamente eficaz. Muy eficaz. Sí, es una cirugía convencional solo que utilizando métodos robóticos para poder... La laparoscopia, todo suena como más... No suena tan agresivo como la cirugía tradicional, parece, ¿no? Indudablemente no lo es. Por eso el paciente hay que ponerle, yo creo que todas las alternativas encima de la mesa y el paciente tiene que elegir. ¿No? Bueno, vamos a recibir a Mari Carmen, que nos llama doctor desde Albacete. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta, Mari Carmen? Pues mira, mi padre, que lleva ya lo menos 10 años con costa de la próstata, resulta que tiene tumor pero es benigno. Entonces no la han operado antes y ahora con 87 años me están diciendo que no se atreven a tocarle, que la tiene muy grande la próstata y que no le quieren tocar. Y él llevaba 3 años ya sondado, sin parar de coger infecciones, con dolor. Entonces no me explico el por qué. Claro, Mari Carmen, lo que tú me estás planteando no es un cáncer de próstata, por lo que has dicho, porque si es un tumor benigno entiendo que será hiperplasia benigna de próstata, ¿verdad? Sí. Claro, esto es un problema que aparece de vez en cuando en las consultas de urología, pacientes ya muy mayores. Yo no sé si tu padre además tiene un poquito de insuficiencia cardíaca, si es broncópata, si tiene... en fin, también. Claro, tiene distintas cositas. Entonces son pacientes sondados a los cuales, claro, una cirugía pues supondría una agresión importante y unos riesgos pues mucho mayores que en un paciente, por ejemplo, de 60 años sin ninguna otra patología. Esto es cierto, pero no es menos cierto, Mari Carmen, te digo que hay hoy en día
pues técnicas que se podrían emplear de alguna manera y que son mínimamente invasivas. Seguramente que tú has oído hablar del láser. Sí, es cierto... ya se lo comenté ya y me dijeron que por ellos no lo metía, porque se pierde mucha sangre, que no sé qué, bueno, me han puesto pegas, pues... Claro, la cirugía láser te permite perder mucha menos sangre que la cirugía convencional. También es cierto que tiene un límite de tamaño, no sé el tamaño que grande, tiene. Muy grande, casi. La han visto ya, es que no es un médico solo, porque siempre de que vamos hay varios. La han visto ya a lo menos de 10 médicos cada vez que vamos a urología. Mari Carmen, imagino, doctor, no se explica uno por qué han llegado a tanto. Después de 10 o 12 años que llevamos así. Hombre, hablar de los 10 o 12 últimos años es complicado, ¿no? Yo creo que lo que hay que afrontar es la situación que tiene ahora tu padre y, hombre, lo que habría que evaluar es el tamaño prostático que tiene, la situación que tiene y, en función de eso, pues valorar la posibilidad de intentar hacer alguna cirugía mínimamente invasiva. Lo normal, doctor, es que lo hubieran operado antes, ¿no? De llegar a este tamaño en la que ya no se puede operar, Quizás ¿no? sí, pero opinar a toro pasado es complicado. Pero hay casos así, ¿no? Que se va dejando y que si se hubiera hecho antes se puede... Pues puede ser. Y esto que es muy complicado porque usted al 3x2 una infección, cada 2 meses se la cambian, pero lo está pasando mal. Ahora mismo, ya estuvimos hace poco en urgencias y está con dolor, se orina hasta por fuera de la sonda. Pobrecillo, pues no sé, Mari Carmen, la solución cuál puede ser, porque si le dicen que no se puede operar... Hombre, yo creo que podríamos consultarlo de alguna manera, si tú quieres, Mari Carmen. Sí, ¿no? Bueno, podríamos verlo por lo menos y evaluarlo. ¿Sí? ¿Quiere, Mari Carmen, si le parece, le dejamos el teléfono al Instituto Médico donde trabaja el doctor? Instituto Médico Sexual, ¿vale? Le dejamos el teléfono y ahí le puede localizar y claro, porque así en televisión y sin ver las pruebas... Es complicado. Es muy complicado. Muy bien. Y le pide una opinión, ¿vale? Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Vale. Gracias por llamar. Bueno, les recuerdo el teléfono 925 28 87 91 si quieren entrar en directo, hacen su consulta y también ahora les vamos a poner el teléfono del doctor para que ustedes puedan ver dónde trabaja por si quieren ir. Es un tema, doctora, hay veces que, bueno, pues estos temas cuesta, sobre todo a los hombres les cuesta más hablarlo que a las mujeres, ¿no? Sí. Yo he visto mucha gente, pacientes citados que cogen la cita a su mujer, por ejemplo. Entonces, pues claro, lógicamente se retraen con todo esto. Pero es una pena, porque al final muchas veces el demorar el acudir a la consulta pues lo que obliga es a hacer unos diagnósticos en fases ya en los cuales los tratamientos son bastante más complejos. Entonces, claro, esto sí que es un problema importante. Se une el tema de la salud a un tema delicado, ¿no? Como es algo como de la virilidad, es como también la mujer, ¿no? Cuando es el cáncer de mama, ¿no? Porque quita un poco esa parte femenina, o sea, se juntan muchas cosas, ¿no? La enfermedad con otros factores psicológicos duros, ¿no? Sí, porque además el diagnóstico de cáncer de próstata y el tratamiento que conlleva tiene efectos secundarios. Y aunque afortunadamente hoy se pueden solucionar y hay opciones pues para manejar la disfunción eréctil y hay opciones para manejar la incontinencia que puede aparecer después de este tipo de problemas, pues claro, no deja de ser un contratiempo, ¿no? Un paciente a lo mejor de 50 años que le operas de un cáncer de próstata y presenta disfunción eréctil después. Pero es habitual, o sea, puede pasar. Una vez curado, luego hay tratamientos existen tratamientos. Es ese tiempo de la enfermedad, ¿no? Que lógicamente hay que centrarse uno en ponerse bien. Y luego ya lo demás, ¿no? Pero sí que hay tratamientos cada vez que sí los hay. Sí. Cuando un señor pues va a un urólogo, ¿no? Cuando va a hacerse, normalmente ahora está cambiando, sí que se visita, sí que van sobre todo a partir de 40, 50 para hacerse las pruebas. ¿O están esperando todavía más de la cuenta? Yo creo que hay de todo, pero la gente cada vez está más concienciada. La gente, yo creo que, por ejemplo, estos que han tenido a un padre con un cáncer de próstata, claramente vienen al urólogo con prontitud, porque realmente la revisión es muy sencilla, no es una cosa compleja, es un simple análisis, alguna ecografía y poquito más, no es mucho más. Si hay alguna sospecha de algo, luego pues a lo mejor hay que hacer una resonancia nuclear magnética o hay que hacer algún otro de prueba un poquito más específica. Pero la revisión es muy sencilla. Entonces, afortunadamente, la verdad es que la gente consulta cada vez más. Y esta es la realidad. No, porque antes, sobre todo, bueno, pues en pueblos pequeños, en zonas más rurales también, todavía cuesta más, ¿no? Pero hay que, bueno, pues hacer el decir, porque se va dejando, ¿no? Bueno, más adelante, ¿verdad? Entonces hay que decir, bueno, no, voy a poner la cita ya. Con lo cual, quien nos esté viendo, doctor, sí que vamos a mandar ese mensaje, ¿no? Sobre todo a personas más mayores. Que vayan a esa cita, porque seguro que hay señores viéndonos que no han ido nunca al urólogo, ¿verdad? Tremendamente, sí, seguro que sí. Seguro que hay muchos que no han ido nunca. Entonces yo creo que, bueno,
Los urólogos hoy ya tenemos un perfil muy agradable y no les vamos a hacer nada que ellos no quieran, ni les vamos a pedir pruebas extrañas. De hecho, si hay algún señor que no esté bien, que diga, pues yo no he ido nunca, a ver si nos llama, nos lo cuenta y así no les vamos a echar la bronca, pero No, bueno, no, no, faltaría más. Un poquito sí de llamada de atención, sobre todo por el bien suyo, ¿no? 925 28 87 91, o también, bueno, pues las señoras que, como Mari Carmen, que nos ha llamado, se preocupa de su padre o de su marido, porque lleva razón el doctor, seguro que muchos de ustedes, si no cogen cita para su marido o su padre, ellos por sí solos no van. No lo hacen, es verdad. Es muy común, ¿verdad? Muy común. O incluso en los hijos, si dice, oye, que tu padre tuvo cáncer de próstata, hay que ir. Un chico de 40 años, por su propio pie, le cuesta, ¿verdad? Claro que sí, sí. La consulta al urólogo, que debe ser habitual, sobre todo, ¿qué sería? ¿Una vez al año, por ejemplo, a partir de los 50? Pues como la ginecología. Las revisiones se deben de hacer a partir de los 50 años, más o menos, y una vez al año. Yo creo que más de una vez al año, si no hay ninguna sospecha de nada, ni hay ninguna clínica ni antecedentes, no merece la pena. Yo creo que es una vez al año. Pero sí es importante, que tú lo estás recalcando en el día de hoy, pues quitar un poquito el miedo de todo esto. Aprovecho, si te parece, para comentar que hemos hablado del tratamiento que tú me has preguntado. Yo te he explicado pues lo de la cirugía, la radioterapia, pero se nos ha quedado en el tintero alguna cosa muy importante que la gente también debe conocer, y es que hoy además tenemos cirugías mínimamente invasivas, porque al final con la laparoscopia buscamos curar pero ser menos agresivos, y con la robótica buscamos curar pero ser menos agresivos todavía. Bueno, pues hoy en día tenemos dos alternativas o tres. La crioterapia es una de ellas, que yo no sé si, bueno, es muy popular, pero es ¿en qué consiste congelar mediante bueno, pues unas sondas que ponen a unos menos 180 grados las células prostáticas, y ese frío destruye completamente el tumor y la célula prostática, con lo cual bueno, pues es una técnica quirúrgica muy poquito agresiva, en la cual poco agresiva. Claro, no hay herida quirúrgica, el riesgo de infección es mucho menor, el alta se produce rápidamente. El éxito es bastante importante también, además tiene un porcentaje de éxito bastante elevado, y además la criocirugía permite, sobre todo en gente joven, algo muy importante, y es tratar el tumor nada más, porque cuando nosotros quitamos la próstata entera con todas sus consecuencias. La crioterapia, por ejemplo, es una técnica que, si tú identificas el tumor, te permite hacer tumorectomías, que es quitar el tumor exclusivamente, y esto es muy importante. Cada vez, por cierto, se está investigando más por ahí. Bueno, podemos ampliar a cáncer en general, porque en Houston, por ejemplo, doctor, sí que es cierto, hay un tratamiento. Tuve la suerte de estar en un centro médico y lo vi haciendo un reportaje. Es muy aparatoso, pero es verdad que es un invento, es algo nuevo, ¿no? Y tiene un láser que va directamente, si uno tiene el tumor en el ojo, claro, no es limpian todo, va justo el láser donde tiene el tumor, con lo cual pasa que es un tratamiento caro y muy, en principio, pero cada vez se va más por ahí, ¿verdad? Sí, Ahí directamente. Ahora hay muchas técnicas. Esta de la crioterapia es una de ellas. Por ejemplo, en determinados tumores renales, hablo de renales por ser urológico, por ser urólogo, pero también se utiliza en tumores de hígado y en otro tipo de tumores, se emplea la radiofrecuencia, que son también unas especie de agujitas con una máquina que emite radiofrecuencias y que va específicamente a quitar la célula tumoral. Entonces esto te permite, por ejemplo, en una mujer joven, en un hombre joven de 40 años, pues conservar el riñón, por ejemplo, que esto también es importante, es un avance importantísimo, es muy importante. Y que ya que se consiga, ¿verdad? Claro. Y a lo mejor incluso quitar luego la quimioterapia y tratarlo todo directamente en esa zona. En esa zona. ¿No? Incluso hay alguna técnica como la electroporación irreversible que es mucho mejor, porque quita solo las células tumorales, y esto es infinitamente mejor, porque, por ejemplo, estas técnicas que yo te digo en el riñón tienen la limitación de que si estás muy cerca de la arteria o de la vena no puedes hacerla porque puedes tener un problema. Esto lo que hace, lógicamente, es quitar exclusivamente la célula tumoral, dejando la célula sana, con lo cual pues los avances son bastante importantes. Y eso que tú dices de Houston, pues efectivamente va en esa línea también. Llegará, y esperemos. Sí, sí, seguro que sí. Mucho. Hoy en día el mundo es muy pequeñito, entonces todo lo que se haga allí se puede hacer aquí. Además se trabaja cada vez más la investigación en conjunto para que todo se... Hablamos de las causas, porque decíamos causas genéticas que influyen muchísimo, es algo que hay que tener muy en cuenta, pero hay muchas más, como hormonales, ambientales, agentes infecciosos, por ejemplo, también. ¿Cuáles son las causas más probables y que tenemos que en el cáncer de próstata existe una causa genética, que es la principal y la más importante. No existe una causa ambiental específica que podamos decir, este tumor se relaciona con el tabaco, por ejemplo, como sí ocurre con el cáncer de vejiga o con el de laringe o el de pulmón, que sí se asocia al tabaco, ¿no?
con determinados productos químicos, que también ocurre con otro tipo de tumores. Esto no ocurre en el cáncer de próstata, no. Es decir, no. O sea, personas que trabajen directamente con... No se ha demostrado que haya una relación de factores ambientales que puedan provocar cáncer de próstata. Sí se sabe, por ejemplo, o se dice, por ejemplo, que a medida que vamos siendo más mayores, la probabilidad de tener un cáncer de próstata es mayor. De hecho, se llega a comentar que si todos viviéramos lo suficiente, todos tendríamos un cáncer de próstata. Así que también es un tumor que está relacionado con el envejecimiento. Con el tema de las hormonas que tú comentabas, ha ocurrido en el mundo de la urología un fenómeno bastante curioso. Hace 10 o 15 años los urólogos éramos muy reticentes a tratar a los pacientes con testosterona, porque teníamos miedo por esa vinculación entre el tumor y la testosterona. Sí. Y es verdad que existe, es un tumor hormonodependiente, esto no hay que olvidarlo. Pero hoy en día yo creo que ya está bastante establecido que el tratar a un paciente con testosterona no implica que ese paciente vaya a desarrollar cáncer de próstata. Es más, hay estudios que pacientes jóvenes tratados con testosterona, pues por lo que sea, por falta de líbido, porque tienen su nivel bajo de testosterona, si desarrollan un cáncer de próstata, este va a ser menos agresivo. Con lo cual no hay en principio ningún problema en tratar a varones con testosterona. De hecho, yo creo que es un tratamiento que cada vez se emplea más. Y en la prevención, que es algo importantísimo, no sé, también se habla mucho de los alimentos para el cáncer, ¿no? Que algunos son malos, la verdad que van cambiando los estudios, otros son buenos. ¿En la prevención del cáncer de próstata? Pues en la prevención nos ocurre algo parecido. Como no tenemos una serie de causas muy específicas que nos digan si fumas vas a tener cáncer de próstata, si trabajas con anilinas, por ejemplo, vas a tener cáncer de próstata. Como esto no existe, yo creo que la mejor prevención o el mejor consejo que podemos dar de prevención es la vigilancia. Es decir, que los hombres se conciencien de que tienen que hacer sus revisiones periódicas y que, bueno, pues en cuanto se producen elevaciones del PSA, el urólogo tiene que saberlo y tiene que ir poniendo los medios adecuados para intentar conseguir que, bueno, que se llegue a un diagnóstico lo más fiable posible y, si no es así, pues hacer el seguimiento. Doctora, hay algo muy curioso, ¿no? Son las 11 y 17 minutos de la mañana. Cuando hablamos de temas de ginecología, por ejemplo, bueno, es cierto también que las mañanas es más habitual mujeres viendo la televisión también, pero las mujeres parece que tenemos un poquito menos pudor, se ha ido perdiendo más ese miedo, ¿no? Y también somos más preguntonas, en general. Y los hombres como que les cuesta más, sobre todo, por ejemplo, en llamar a televisión y hablar de este problema. Creo que algún señor seguro que nos está viendo y tiene alguna duda, dice, no la pregunto, lo consulto de otra manera, más privado, ¿no? Eso sí, es cierto. Sí, esto es así. La verdad es que y hay una gran diferencia entre, por ejemplo, las consultas de los ginecólogos y la de los urólogos en ese sentido, cuando realmente a nivel proporcional debería de ser muy parecida, ¿no? Porque hay tantos hombres como mujeres y la mujer está mucho más concienciada en que a partir incluso de una cierta edad tiene que hacerse sus revisiones ginecológicas. Ya no digamos nada del tema de la mama, pues cuando hay antecedentes, el tema de las mamografías, o ecografía mamaria o la simple exploración mamaria. Todo, porque ovarios que son también muy delicados, ¿no? Absolutamente y se hacen todas las pruebas. Sí, de hecho el tumor de ovario es de lo más agresivo que hay de los tumores ginecológicos. Pero en eso la mujer está más concienciada, mucho más, ¿no? Decir, venga, voy y me hago todas las pruebas que haga falta, ¿no? O va uno a la ginecóloga. Antes tampoco, es cierto que hay mujeres que dicen, he tenido 7 hijos y he ido al ginecólogo a tener parir. Los 7 hijos, ya está, verdad, nada más, verdad. ¿no? Bueno, pues nos llaman desde Ciudad Real. Buenos días. Aurelio. Aurelio ha dicho, voy a ser valiente, que Sonia está diciendo que no llamamos ningún señor. Aurelio, bueno, vamos a intentar recuperar la llamada porque Aurelio está ahí, seguramente, doctor, que ha dicho, yo voy a ser el que rompa el hielo y voy a preguntarlo, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, entre mujeres muchas veces se habla de este tema, pero el que tiene cáncer de próstata lo intenta ocultar, es decir, no decirlo tanto. Sí, bueno, sí, es posible que sí, pero bueno, por lo que implica el tumor en sí, porque yo creo que es una enfermedad bastante, bueno, no hay que olvidar que la palabra cáncer asusta mucho a la gente, ¿no? Y también habría que aprovechar aquí para decir que hoy en día, por ejemplo, el tratamiento no solo del cáncer de próstata, sino de muchos tumores, no tiene nada que ver con el que teníamos hace 20 años, y ya hay por ahí gente que está empezando a decir que dentro de 15 años, pues es muy posible que los cánceres sean todos enfermedades crónicas. Sí. Es muy posible, salvo alguna excepción de tumores muy agresivos que provocan el fallecimiento del paciente, pero muchos de ellos ya se están cronificando. Ya se está viendo, ¿verdad? Se está viendo cada vez y en el de próstata es un hecho real, un hecho real que eso está ocurriendo. Bueno, ya tenemos a Aurelio, a ver qué nos quiere consultar. Aurelio, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Aurelio, cuéntenos. Mire, pues iba a hacerme una litotricia, pero resulta que ya estaba todo prácticamente dispuesto y entonces
El urólogo determinó que el cálculo era demasiado voluminoso y que no veía mucho éxito en la fragmentación. Entonces me hizo la posibilidad de hacerme una litotricia. Total, que no se lo hago un largo. Me introdujo un catéter, un doble J, y lo tengo puesto. Entonces, la orino con muchísima frecuencia y ligeramente sanguinolento. Muy bien. Me imagino que lo que quiere usted, Aurelio, es que le comente un poquito la situación que usted ha vivido, ¿verdad? Sí. Bien, pues primero voy a empezar por el final. El doble J es una especie de sonda que se coloca desde el riñón a la vejiga y que, aunque mucha gente piensa, ¿por qué me han puesto esto? Pues fundamentalmente se pone para que el riñón esté protegido, porque si el riñón se obstruye, pues puede haber un problema serio. Entonces este doble J permite, o esta sonda permite, que la orina siga pasando del riñón a la vejiga. En segundo lugar, normalmente evita los cólicos, puesto que pasa orina, pues el dolor del cólico no se va a producir. Es cierto que al llevar usted esa sondita dentro, pues claro, va a tener molestias porque va a orinar con mayor frecuencia, porque la sondita puede erosionar un poquito o hacerle alguna heridita chiquitita en la vejiga o en alguna otra zona, y eso le puede provocar un poquito de sangrado. Todo eso es normal y suele ocurrir en la mayor parte de los pacientes que tienen un doble J puesto. La manera de solucionarlo es beber líquido, que su urólogo ya se lo habrá recomendado, y si hay un poquito de sangre no se preocupe, que bebiendo líquido, un par de litros o 3 litros de agua al día, eso se solucionará. Y por supuesto, si es necesario tomar algún tipo de analgésico antiinflamatorio para evitar estas molestias, pues es necesario que usted lo tome, sobre todo para estar bien y estar cómodo a lo largo del día. Y en cuanto al principio de su pregunta, bueno, pues las litiasis o las piedras del riñón y del uréter, hay infinitas formas de tratarlas, hay muchas maneras. Usted ha comentado la litotricia, hay múltiples formas. Litotricia en sí es romper la piedra, pero la litotricia se puede hacer con ondas de choque, con lo que antes llamaban la famosa bañera, que era como una especie de bañera, no sé si han oído ustedes hablar de ello, que se metía el paciente dentro de una especie de aparato que era como una bañera y ahí se daban las ondas de choque. Eso ya no existe. La litotricia por ondas de choque se hace en una mesa de quirófano con un aparato que no tiene nada que ver con las antiguas bañeras. Y luego existen otras muchas técnicas para sacar una piedra. Se puede utilizar una litotricia láser, se puede utilizar una litotricia neumática, bueno, que son técnicas quirúrgicas en las cuales pues, se entra a través del caño de la orina por el uréter, se llega hasta la piedra, se rompe y se sacan los trocitos. En otras ocasiones, si la piedra está arriba en el riñón y es grande, lo que se hace es meter un tubito a través de la espalda, llegando hasta el riñón, hasta donde está la piedra, rompiéndola y sacando los trocitos. Elegir la técnica adecuada depende un poquito de su urólogo, depende de la piedra, depende del tamaño y de la localización. Y normalmente esto se hace antes de la cirugía, indudablemente. Una vez que se ha decidido qué es lo que hay que hacer, pues hacerlo y a sacarle la piedra y resolverle el problema al paciente. Aurelio. Sí. Lo ha explicado bastante bien el doctor, ¿verdad, Augusto? Sí, muy bien. ¿Alguna duda más? Pero... dígame. Yo tengo ya 86 años. Uf. Claro, la edad sí, siempre es un factor, pero bueno, no hay claro, límite de edad en los tratamientos, es lo que está contando. Sí, tienes usted. razón, la edad es un factor limitante importante. Lo que ocurre es que aunque usted tenga 86 años, si esa piedra un día se coloca en el uréter, hay que darle una solución. Mientras esté en el riñón a lo mejor no hace falta, pero si se coloca en el uréter hay que darle una solución a esa piedra, porque no puede quedarse en el uréter, porque puede obstruir el riñón y puede darle un problema bastante serio. Otra alternativa, que yo no sé si usted será su caso o no, es que las determinadas piedras, por ejemplo las de ácido úrico, se disuelven muy bien y se puede intentar resolver con un tratamiento médico teniendo un doble J puesto. A lo mejor es eso lo que están intentando hacer en su caso, Aurelio. Pues Aurelio, si le parece, lo que vamos a hacer, porque Aurelio ha sido el que ha roto el hielo, ya están llamando muchos señores que quieren entrar en la consulta. Si le parece, Aurelio, ahora después le vamos a dar el teléfono del doctor, la consulta, le vamos a decir dónde está por si usted quiere llamar, ¿vale? Sí. ¿Le parece? Muy bien. Muchas muy gracias amable. por llamar. Hasta luego. Que se mejore, Aurelio. Nos vamos hasta Valdepeñas. Jesús, bienvenido. Sí. Jesús, sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle si el PSA influye de forma directa
en la posibilidad del cáncer que estaba hablando. Si un PSA alto conlleva ineludiblemente la posibilidad mayor de un PSA bajo, ¿no? Bien. Doctor, si le parece, porque vamos a ir a publicidad, sí. Y al volver, Jesús, retomamos su pregunta y le respondemos con calma. ¿Le parece bien, Jesús? Sí, encantado. Bueno, muy bien. Gracias. Enseguida regresamos también con otros temas que les vamos a contar a continuación, como estos. 11:31 de la mañana. Saben ustedes que estamos hablando del cáncer de próstata, sobre todo para mejorar su salud, para prevenir. Tenemos al mejor doctor urólogo. Le vamos a dar los datos, el teléfono, además, por si ustedes quieren llamar, del Instituto de Medicina Sexual. Él es especialista allí, el doctor Manuel Fernández Arjona, y les doy el teléfono. Luego se lo repito, 91-510-06-64. Tenemos a Jesús de Valdepeñas. Jesús, sigue con nosotros. Sí, estoy pendiente. Gracias. Buenos días. Bueno, pues bienvenido, doctor. Vamos a repetir, por si alguien se incorpora ahora a la pregunta, lo que le ha preguntado Jesús, porque me ha dicho que es un tema muy importante y vamos a responderle. Sí, Jesús nos ha preguntado si una elevación del PSA estaba directamente relacionada con o indicaba que el paciente tuviese un cáncer de próstata, ¿verdad, Jesús? Esa era la pregunta. Sí, esa era una de las preguntas. Bien. Pues el PSA, como ya he dicho al principio de hoy, es una proteína que produce la próstata. Es una sustancia que producen las células prostáticas normales. No es una sustancia que produzcan las células de cáncer de próstata, sino las células prostáticas normales, con lo cual es un marcador de próstata, nada más. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece un cáncer? Pues lo que ocurre cuando aparece un cáncer es que estas células prostáticas se rompen y se libera una mayor cantidad de PSA a la sangre. Por eso, cuando hay un cáncer de próstata, generalmente el PSA se eleva. Pero no solo cuando hay un cáncer, que es exactamente lo que estaba preguntando Jesús. El cáncer, el PSA puede subir, por ejemplo, cuando hay una infección prostática. Muchos pacientes que hayan tenido una prostatitis aguda o crónica pueden tener elevaciones del PSA. Por ejemplo, puede ser también que cuando un paciente ha sufrido una manipulación, como un sondaje, un tacto rectal o alguna otra cosa similar, pueda tener una elevación del PSA. Incluso hay infecciones prostáticas, como le comentaba Jesús, que elevan el PSA hasta rangos de 30 y 40, cuando el PSA normalmente tiene que estar por debajo de 4. Con lo cual, una elevación del PSA... Sí, dígame, Jesús. ¿Por debajo de? De 4. Aunque esto hay que corregirlo con la edad. No es lo mismo un PSA de 4 en un hombre de 50 años que un PSA de 4 en un hombre de 80. Es decir, el de 80 a lo mejor se puede permitir tener un PSA de 6, 7 y ser normal. Y no es lo mismo un PSA de 4 en una próstata de 30 gramos, que es muy chiquitita, o en una próstata de 180 gramos, que es una próstata... Con todos los datos de medicina, exactamente, ¿no? que es una próstata grande. Entonces hay que puntualizar. En líneas generales, 4 sería el límite, pero habría que puntualizar cosas, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Jesús, ¿le queda claro? Y me decía el doctor Jesús que cuidado con Internet, que muchas veces, o con la obsesión que hay a lo mejor por este tema, ¿verdad, doctor? Porque uno se mete en Internet y ve muchas cosas que pueden ayudar, pero otras no. Hay que tener cuidado y contrastar siempre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Jesús, pues gracias por llamar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vamos hasta Talavera de la Reina. Isidro, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Qué le quiere consultar? Muchas gracias. Vamos a ver, mire, le quisiera consultar al médico, al doctor, que en la última revisión que me han hecho de la próstata fue por los resultados de una ecografía. Me dijeron que las medidas estaban dentro de la normalidad. Y bien, pues mis síntomas en cuanto a esto son los siguientes. Cuando me acuesto por la noche voy al baño y luego hasta las 4 o las 5 de la madrugada no tengo necesidad de orinar la primera vez. Sí que observo que cuando orino la primera vez, pues se ve que no se ocupo correctamente y luego tengo que volver a ir al baño a la media hora o a la hora. Al margen de esto, mi consulta principal es la siguiente. Me han mandado un medicamento que creo que me dijeron que era ya por vida y bueno, pues no sé, tengo 60 años ahora, 59, y tengo una cierta preocupación si seré demasiado joven para ya medicarme constantemente. La medicina se llama Tamsulosin Teva. No sé si el médico me podrá hacer alguna aclaración
en cuanto a este tratamiento que me ha mandado su colega. ¿Qué años ha dicho que tiene Isidro? No sé si lo ha dicho. 59. 59. Bien, lo que usted comenta, Isidro, es un problema muy habitual entre los hombres provocado por la hiperplasia benigna de próstata. Y los síntomas que usted tiene pues son la nicturia, que es orinar por la noche una o varias veces, el terminar de orinar y quedarse como con ganas de orinar y tener que ir a volver a orinar a lo mejor a la media hora. Bien, esto lo que ocurre fundamentalmente es que es muy probable que la vejiga no pueda vaciarse completamente, como usted muy bien ya ha comentado, y eso es debido a que existe una obstrucción en el flujo de salida producido por la próstata. El tamaño decía que usted que era normal, que le habían dicho... Me dijo el médico, sí, sí. Sí, que era normal. Es cierto que el tamaño generalmente importa, pero en este caso hay veces que no importa. Me explico. Hay próstatas muy chiquititas que provocan problemas obstructivos y hay gente con próstatas de 20-30 gramos que tienen dificultad para vaciar la vejiga. Hay pacientes con próstatas de 70-80 gramos, mucho más grandes, que no tienen estos problemas. Con lo cual, si usted tiene una próstata normal o pequeña, es posible que aun teniéndola así, tenga problemas de vaciar la vejiga. Por eso posiblemente su urólogo le ha mandado la tansulosina. La tansulosina es un fármaco que llamamos alfa bloqueante. Lo que hace es bloquear determinados receptores a nivel de la vejiga y permitir que esta vejiga se vacíe mucho más. Y al mismo tiempo abre un poquito más el cuello de la vejiga, con lo cual permite la salida de orina con mucha mayor facilidad. El problema no es si usted es muy joven o no, el problema es si usted orina bien o no. Si usted no orina bien y se queda con orina dentro, pues necesariamente hay que darle algo, porque si no lo hacemos... ¿Algo aparte de este medicamento? No, este mismo medicamento. Es que si usted no consigue vaciar bien la vejiga, a lo mejor en un futuro empieza con piedras dentro de la vejiga, empieza con infecciones dentro de la vejiga, y esto ya sí que es un problema. Entonces hay que ayudarle a que pueda vaciar bien completamente la vejiga. Esto es importante. Disculpe, está claro que desde que llevo con este medicamento, que llevo aproximadamente un mes, pues efectivamente he notado cierta mejoría. Claro. Pero mi inquietud era si era demasiado joven para ya, no sé, que se crea la adicción al medicamento. No sé si me entiende. No crea ninguna adicción y, hombre, 59 años, para la medicina actual ya le aseguro usted que no es una persona mayor, pero es la edad habitual o es una edad muy habitual en la cual los pacientes empiezan a tomar medicación para la próstata, ¿eh? O sea que en ese sentido quédese tranquilo. Bien, ya por último, el PSA... En mi edad, ¿cuál es la medida? ¿Hasta 4 es normal o...? Sí, hemos comentado antes que el rango de normalidad siempre estaba en 4. Lo que ocurre es que luego el urólogo tiene que interpretar un poquito o matizar ese nivel, pues por lo que he dicho antes, porque en un paciente que tiene a lo mejor 4,5 y 45 años no es lo mismo que 4,5 y 78 años. Son cosas completamente diferentes. Es más alarmante en gente joven que indudablemente, suba ese nivel, un paciente con 45 años a lo mejor el corte hay que ponerlo en 2,5 en 2,6. De todas formas, aprovecho para decir, más que un valor absoluto de PSA, en lo que hay que fijarse es en la evolución del PSA. Es decir, un paciente que hay que estar muy pendiente es uno que tiene hoy 4, dentro de 6 meses 4,5, dentro de 6 meses 5, luego tiene 6, luego 7,8, es decir, un ascenso. Que va subiendo, ¿no? Exactamente, más la evolución. Bueno, pues Isidro, esperemos que le hayamos ayudado en la consulta. Muchas gracias por llamar. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Y que se mejore y bueno, pues tranquilo que tiene otra segunda opinión del doctor. 59 años puede tomar tranquilamente esa medicación. Pues doctor Manuel Fernández Arjona, urólogo, especialista del Instituto de Medicina Sexual. Les repito el teléfono a ustedes por si le quieren llamar en el 91-510-0664, porque la verdad que lo explica que da gusto el doctor. Espero que hayan perdido el miedo a ir al urólogo, ¿verdad? Todo lo que hemos explicado, que hagan caso. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros, por esa prevención tan importante. Si podemos ayudar a que alguien que nos está viendo diga, venga, voy a perder el miedo y voy a ir, buen trabajo, pues ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias.